Claro, aquí está la historia completamente localizada en un contexto mexicano. Ya. El bebé del CEO millonario lloraba sin descanso en el café hasta que una mesera pobre hizo lo impensable. Era una mañana fría y lluviosa en el centro de la Ciudad de México. Las calles relucían bajo una luz pálida, y el siseo de las llantas sobre los charcos resonaba en los callejones. Un pequeño café en una esquina, usualmente un refugio para oficinistas y estudiantes, estaba casi vacío. El aroma a café expreso flotaba en el aire, mezclándose con el leve olor a lana mojada de los abrigos que se secaban junto a la puerta. Adentro, Sofía se movía en silencio detrás de la barra. A sus 25 años, parecía más joven, delgada, casi demasiado. Su cabello rubio claro estaba recogido en una coleta desordenada. Su mandil estaba deslavado, con un pequeño desgarre cerca del bolsillo, pero lo llevaba puesto con pulcritud. Sus manos limpiaban la barra con movimientos lentos y firmes. El radio del café susurraba un jazz suave bajo el golpeteo de la lluvia. Entonces, llegó el llanto, agudo, penetrante, implacable. El lamento de un bebé cortó la quietud. Sofía se detuvo a media limpieza, girando la cabeza hacia el sonido, con las cejas arqueadas. En la esquina más alejada, un hombre estaba de pie junto a una carriola. Alto, vestido impecablemente con un abrigo color carbón, el cabello húmedo por la lluvia. Se movía con torpeza. En sus brazos había un bebé de unos 10 meses, con los puños apretados y la cara roja de frustración. El llanto se intensificó. Los clientes voltearon y luego apartaron la vista. Una pareja intercambió miradas. Un barista desapareció en la parte de atrás. Nadie se movió para ayudar. El hombre mecía al bebé suavemente, susurrándole al oído. Solo empeoró las cosas. «¡El bebé Mateo!», gritó más fuerte, retorciéndose en los brazos de su padre. Sofía se secó las manos y salió de detrás de la barra. Dudó solo un segundo. Luego se acercó lentamente, con cuidado, como para no asustar al niño o a su padre. «Hola», dijo en voz baja. «¿Le molestaría si lo intento?». El hombre la miró sorprendido. Era atractivo, de una manera distante, pero las ojeras y la tensión en su mandíbula lo delataban. Estaba agotado. Un hombre superado por la situación. «Yo», comenzó. «Él no suele llorar así. No sé qué le pasa». «No se preocupe», dijo Sofía con dulzura. «¿Me permite?». Él parpadeó, luego asintió. «Se llama Mateo». Sofía extendió los brazos. Mateo gritó más fuerte al verla acercarse, pero ella no se inmutó. Lo tomó con cuidado, su tacto tranquilo y firme. Y entonces... silencio. Mateo hipó una vez, luego otra, y finalmente se calmó. Se acurrucó en su hombro, soltando un suave suspiro, sus deditos aferrándose al mandil de ella. El café pareció detenerse. Incluso la lluvia se suavizó. Ricardo Vega, ahora con las manos vacías, la miraba como si hubiera realizado un acto de magia. Sofía no pareció notarlo. Se mecía suavemente, con una mano acunando la espalda de Mateo, la otra palmeando un ritmo lento. La tensión se disolvió. Desde el otro lado del café, una mujer susurró. «Simplemente dejó de llorar». Ricardo se acercó, con la voz baja. «¿Cómo lo hizo?». Sofía levantó la vista, apartándose un mechón de cabello con el hombro. «A veces solo necesitan sentir un corazón tranquilo». Él abrió la boca y la volvió a cerrar. Solo podía observar. Su hijo, que había estado inconsolable durante 20 minutos, ahora dormitaba en los brazos de una extraña, una mesera. Ella se mecía, esquivando una mesa cercana. «¿Quiere que se lo devuelva?», preguntó en voz baja. Ricardo negó con la cabeza, todavía aturdido. «No, todavía no». La estudió. La suavidad en sus ojos, la forma en que se movía sin dudar. No era una actuación, era instinto, cuidado natural. Sofía sonrió levemente, sin darse cuenta o quizás demasiado acostumbrada a ser ignorada como para pensar que significaba algo. Mateo se removió y se acurrucó más en su cuello.
El pequeño suspiro que soltó hizo que el pecho de Ricardo se oprimiera. Algo en ese momento se sentía imposible de explicar, pero una cosa era innegable. En un mundo donde el poder y el dinero solucionaban la mayoría de los problemas, esta mujer acababa de hacer lo que él no podía. Y Ricardo Vega, CEO millonario, solo podía quedarse ahí, en silencio, no por un fracaso empresarial, sino por la silenciosa amabilidad de una extraña con un mandil raído. Y por primera vez en meses, se sintió humano. ¡Tite! La lluvia había amainado para cuando Ricardo se acercó a la barra para dar las gracias. Sofía estaba de vuelta en la caja registradora, con las mangas arremangadas, sus manos enrojecidas por limpiar mesas en el frío. Levantó la vista cuando él se acercó, ya sin el bebé en brazos. «Gracias por lo de antes», dijo, su voz educada pero distante. «No sé qué habría pasado si no hubieras intervenido». Sofía se encogió de hombros y sonrió amablemente. «Solo necesitaba un poco de consuelo, eso es todo». Ricardo dudó. Luego metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó una elegante tarjeta de presentación negra. La colocó boca arriba en la barra. «Mi oficina por si alguna vez necesitas algo», dijo. Luego, con un gesto de cabeza, se dio la vuelta y se fue, su abrigo de diseñador ondeando con la brisa al cerrarse la puerta. Sofía miró la tarjeta por un momento. Ricardo Vega, director general de Vega Corp. Parpadeó, un pequeño pliegue formándose entre sus cejas, pero no dijo nada. Metió la tarjeta bajo el borde de la caja registradora y volvió a limpiar. Detrás de ella, una compañera apareció con los ojos muy abiertos y una sonrisa pícara. ¿Ese era quien creo que era? Sofía no respondió. Estaba acostumbrada a que hombres ricos entraran en lugares como ese. Había así aprendido hacía mucho tiempo que cuanto más elegantes los zapatos, más fría el alma. ¿Te dejó su tarjeta?, preguntó su compañera sacando ya su teléfono para buscarlo. Amiga, ese no es cualquiera, es el Ricardo Vega. El multimillonario de la tecnología, papá soltero. Parece salido de un anuncio de Palacio de Hierro y la mitad de las apps en mi teléfono son suyas. Sofía no contestó. Limpió el mismo punto de la barra 3 veces antes de darse cuenta de que todavía sostenía el trapo. Esa noche, justo antes de cerrar, la campanilla de la puerta volvió a sonar. Sofía levantó la vista, esperando a un rezagado que necesitara una última dosis de cafeína. En cambio, era él. Solo. Se acercó sin la rigidez habitual de un hombre acostumbrado a ser servido, pero su presencia aún llenaba el espacio como una ráfaga de aire frío. «Espero no molestarte», dijo. Sofía dejó el trapo. «Está de vuelta». Él asintió. «No supe tu nombre antes». «Sofía». «Sofía», repitió suavemente, como probándolo. «Vine a preguntarte algo, y entiendo que pueda sonar extraño». Ella se cruzó de brazos ligeramente, esperando. «Mi hijo Mateo no se calma con nadie, ni siquiera con su nana. ¿Pero contigo?» Se tranquilizó casi al instante. La ceja de Sofía se alzó, cautelosa. «Me preguntaba si considerarías estar con él. No tiempo completo, solo medio tiempo, unas pocas horas a la semana. Te pagaría muy bien». Sofía negó con la cabeza. «No soy niñera, y realmente no me involucro con...» Dudó, buscando las palabras correctas. «Gente que vive en un mundo diferente». La mandíbula de Ricardo se tensó. Asintió lentamente, aceptando el rechazo. «Entiendo», dijo. Sacó algo del interior de su abrigo de nuevo. Esta vez, un pequeño sobre. «Aún así, quiero que tengas esto. No necesito... Solo ábrelo cuando estés sola», dijo, su voz firme pero tranquila, sin expectativas. Colocó el sobre suavemente en la barra y se fue sin esperar respuesta. Sofía se quedó mirando el sobre varios minutos después de que él se fuera. Casi lo tira, pero la curiosidad y algo más la vencieron. Más tarde esa noche, en el diminuto departamento que no compartía con nadie, Sofía se sentó al borde de su cama y abrió el sobre.
Adentro había una nota doblada y un cheque por 40.000 pesos. Parpadeó. Su respiración se entrecortó ligeramente mientras sus dedos se apretaban alrededor del borde. La nota estaba escrita a mano. Si necesitas ayuda, o si solo necesitas que alguien crea en ti, llámame. Gracias por cargarlo como si de verdad importara. R.B. Sofía cerró los ojos, el papel temblando en sus manos. No por el dinero, sino por las palabras. Como si de verdad importara. Nadie le había dicho eso antes. Y tal vez nadie se lo había dicho a él tampoco. Ya. Era casi medianoche cuando Sofía finalmente apagó las luces de la pequeña cocina. El departamento arriba de la lavandería estaba en silencio, salvo por el leve zumbido de la vida citadina que se colaba por la ventana entreabierta. Se movía lentamente, su cuerpo adolorido por otro turno doble, pero el sueño no llegaba. Caminó hacia el stand Chanel. En la esquina cerca de su cama, un estante que rara vez tocaba. Con manos cuidadosas, sacó una pequeña caja de madera y se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas. La tapa crujió al abrirse, revelando unas pulseras de hospital descoloridas, un gorrito de bebé y una única fotografía. En la foto, Sofía era más joven, apenas 21 años, con ojeras y una sonrisa cansada pero tierna. En sus brazos había un recién nacido envuelto en una manta blanca, su carita arrugada como si estuviera soñando. Su nombre había sido Noé. Sus manos temblaron ligeramente mientras trazaba los bordes de la foto. Se le hizo un nudo en la garganta. Nunca se lo había contado a nadie, ni a su jefe ni a sus compañeros, ni siquiera al dueño del edificio, que a veces le preguntaba por qué siempre pagaba la renta a tiempo, pero nunca encendía la calefacción. Nadie sabía que una vez había sostenido su mundo entero en sus brazos, solo para perderlo 6 días después. Un defecto cardíaco congénito, eso fue lo que dijeron los doctores. Algo raro, algo que nadie podría haber predicho. Había pasado meses ahogada en un duelo que nadie vio. Y luego, una mañana, se levantó, se puso los zapatos y fue a trabajar como todos los demás. Pero el duelo nunca se fue. Simplemente aprendió a esconderse mejor. Y sin embargo, hoy, en ese rincón silencioso del café, cuando había cargado al bebé Mateo, por un momento fue como un reflejo, como si su corazón hubiera reaccionado antes de que su mente pudiera alcanzarlo. El peso de un cuerpo pequeño, la curva de una cabeza frágil contra su hombro, la respiración suave y entrecortada de un niño que finalmente se sentía seguro. No había esperado que la golpeara tan fuerte. Ahora, sentada allí en la oscuridad, las emociones se desbordaron por completo. Apretó la foto contra su pecho y dejó que las lágrimas cayeran libremente. Lágrimas silenciosas e implacables que habían estado esperando años para ser liberadas. Sus hombros se sacudían. Su respiración se entrecortaba, pero ningún sonido salió de su boca. Cuando la ola pasó, se secó la cara con la manga y tomó su teléfono. La tarjeta de presentación todavía estaba en el buró donde la había así arrojado antes. La recogió, leyendo el nombre de nuevo. Ricardo Vega. Vega Corp. Debajo del logo, un número. Sofía lo miró durante mucho tiempo. Su pulgar flotaba sobre la pantalla. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por algo más frágil. Esperanza. Abrió la aplicación de mensajería y escribió lentamente, deliberadamente, releyéndolo 3 veces antes de presionar enviar. Le ayudaré con Mateo. Solo medio tiempo. Luego dejó el teléfono, apagó la última luz y se metió en la cama. No sabía lo que esto significaba. No sabía si era una buena idea, pero en el fondo, algo había cambiado, y por primera vez en años, no se sentía completamente sola. El elevador sonó suavemente al llegar al último piso. Sofía salió a la silenciosa elegancia del penthouse, el chasquido de sus gastadas zapatillas casi inaudible sobre el piso de madera pulida. Ventanales del suelo al techo mostraban el horizonte de la Ciudad de México,
pero ya casi no lo miraba. Estaba allí por Mateo. Habían pasado 2 semanas desde que envió ese mensaje. 2 semanas de trabajo a medio tiempo, de aprender rutinas y descifrar balbuceos de bebé, de darse cuenta de que todavía recordaba cómo sostener, alimentar y calmar a un niño. Pero se convirtió en más que un trabajo. Cada tarde, cuando llegaba, Mateo se iluminaba, extendiendo los brazos, con los ojos brillantes. No hacía eso con nadie más. Ni con la empleada doméstica, ni con el desfile de niñeras caras que Ricardo había probado. Solo con ella. Y esa conexión silenciosa e innegable importaba, más de lo que esperaba. Hoy, encontró a Mateo en el tapete de juegos cerca del sofá, mordiendo con fuerza una jirafa de plástico. En el momento en que la vio, soltó un chillido, arrojó el juguete a Msare Soqueta a un lado y gateó hacia ella con una velocidad sorprendente. «Aquí estás, mi sol», murmuró Sofía dejando caer su bolso para levantarlo. Mateo se rió mientras ella le besaba la mejilla, sus deditos aferrándose al cuello de su suéter. Sus días tomaron un ritmo. Biberones, siestas, libros de cuentos, bloques, paseos lentos por el jardín de la azotea. Sofía tarareaba canciones de cuna que no había cantado en años, pero que regresaban como si nunca la hubieran abandonado. En medio de todo, algo tierno comenzó a crecer. Le enseñó a Mateo a decir «pa» y «ma». Una tarde, él lo repitió con un orgullo jubiloso. Ricardo había entrado en medio de una llamada. Se quedó helado en el umbral, el teléfono olvidado. Sofía levantó la vista, insegura de si se había excedido, pero Ricardo solo sonrió. Esa sonrisa tranquila y reservada que ella estaba pasando. Significaba más de lo que aparentaba. Al principio él era todo negocios. Cordial, distante, profesional. Pero últimamente se quedaba más tiempo. Hacía preguntas sobre el día de Mateo, sus siestas, su nueva canción favorita. Una vez, cuando ella mencionó que Mateo se dormía con sonidos de lluvia, Ricardo respondió en voz baja que ese también era el sonido favorito de su madre. Fue la primera vez que hablaba de ella. Sofía no insistió. Entendía el tipo de duelo que vive en silencio. Una tarde, se desató una tormenta. La lluvia golpeaba las ventanas. Los truenos eran distantes. Mateo, luchando contra el sueño, yacía acurrucado en los brazos de Sofía, su cabeza pesada sobre su hombro. Ricardo había enviado un mensaje. «Llegaré tarde». Sofía tarareaba suavemente, mezclándose con el ritmo de la tormenta y la ciudad. Finalmente, ella también se quedó dormida, su cuerpo meciéndose suavemente mientras estaba sentada en el sofá, con Mateo durmiendo profundamente en sus brazos. Cuando Ricardo regresó, el penthouse estaba quieto, las luces bajas, un suave aroma a lavanda y talco de bebé flotaba en el aire. Entró en la sala y se detuvo. Sofía estaba sentada con Mateo acunado contra ella, la cabeza inclinada hacia atrás. Su cabello rubio suelto alrededor de sus hombros. Todavía llevaba su mandil del café, ahora manchado de leche y con una leve huella de la mano de Mateo. Sus labios se movían débilmente, como si todavía tarareara. Ricardo se quedó allí, inmóvil. Parecía que ella pertenecía a ese lugar. Se movió con cuidado, tomando la manta tejida del respaldo del sofá. Con delicadeza, la cubrió a ambos, el pequeño cuerpo de Mateo y la figura en reposo de Sofía. Su mano se demoró un momento, apartando un mechón de cabello de la frente de ella. No se movió. Se le hizo un nudo en la garganta. Ricardo Vega había construido su mundo sobre la estructura. Pero esto no era un problema que resolver. Esto era otra cosa, algo tierno, algo que hacía que las elegantes paredes de su penthouse se sintieran menos como cristal y más como un hogar. No buscó su teléfono. No pensó en su bandeja de entrada. Simplemente se sentó frente a ellos, observando,
escuchando la suave respiración de Mateo, el silencio. Esa noche, Ricardo no trabajó hasta tarde. Se quedó en casa. ¡Sati! El suave sonido de la respiración de Mateo llenaba el penthouse mientras Sofía lo acostaba suavemente en su cuna, una canción de cuna aún persistiendo en sus labios. El departamento brillaba con la calma del crepúsculo, una paz ganada a través de risas compartidas y cuentos antes de dormir. Se estiró para apagar la lámpara cuando su teléfono vibró. Un mensaje de su antigua compañera del café. «Amiga, estás por todo internet». Sofía frunció el ceño. Tocó el enlace y se congeló. Una foto le devolvió la mirada, granulada, ampliada, claramente tomada desde la distancia. Era ella, saliendo del edificio del penthouse de Ricardo con Mateo en la cadera. El titular gritaba: «La llama secreta del magnate Ricardo Vega. Conozcan a la misteriosa rubia que carga a su bebé». Su corazón latía con fuerza. Se desplazó por más titulares. ¿Es la niñera o algo más? ¿Ricardo Vega esconde una segunda familia? Los comentarios eran peores. La gente especulaba sobre su pasado, se burlaba de su apariencia, la llamaban interesada. Algunos la acusaban de haber atrapado a Ricardo. Sofía dejó el teléfono. Le temblaban las manos. Al final del pasillo, Mateo se quejó. En ese mismo momento, la oficina de Ricardo era un caos. Los teléfonos sonaban. Los equipos de relaciones públicas zumbaban en altavoz. Su asistente estaba pálida. «Es tendencia, Ricardo». «No tú, ella». Él se frotó las sienes. «Ni siquiera había el fotógrafo. Ya es global. La foto, la historia, la especulación». Los pensamientos de Ricardo daban vueltas. Sofía, Mateo, la tranquila seguridad de su hogar, destrozada. Salió de la oficina sin decir una palabra más. Para cuando entró en el penthouse, Sofía estaba empacando la pañalera de Mateo. Levantó la vista, tranquila, pero sus ojos estaban nublados. «¿Lo viste?», dijo en voz baja. «Sí». Ella asintió como si lo hubiera estado esperando. Ricardo se quedó cerca de la puerta, todavía con el abrigo puesto. «Esto no debería haber pasado, ¿no así?». Sofía esperó. Él dudó. «Tengo a los inversionistas presionándome, al consejo directivo». «Entiendo», dijo ella en voz baja. Él se adelantó, buscando las palabras. «Quizás sea mejor si nos tomamos un tiempo, solo hasta que las cosas se calmen». Una larga pausa. Sofía metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Sacó la llave que él le había dado, la que tenía el pequeño dije de plata con una M que a Mateo le encantaba morder. La colocó suavemente sobre la mesa de la entrada. «No hay necesidad de esperar», dijo. «Entiendo». «Sofía», ella dio un paso atrás. «Te dije que no quería ser parte del mundo de alguien más», susurró. «Y tenía razón. Solo soy una chica que cargó a tu bebé. Eso es todo lo que el mundo ve. Eso es todo lo que tú ves también». Él intentó responder, pero no le salieron las palabras. Desde el pasillo, el llanto de Mateo resonó, agudo y cortante. Había salido tambaleándose, sintiendo que algo andaba mal. Ahora estaba de pie, agarrado a la pared, con los ojos muy abiertos por el miedo. «¡Ma! ¡Ma!», se quejó, sus manitas extendidas. Sofía se arrodilló y le besó la frente conteniendo las lágrimas. «Lo siento, mi amor. Esto no es un adiós. Solo... no ahora». Mateo lloró más fuerte mientras ella se levantaba y se daba la vuelta. Ricardo se quedó helado mientras ella salía, la puerta cerrándose suavemente detrás de ella. Levantó a Mateo, abrazándolo con fuerza mientras el niño sollozaba contra su pecho. Y por primera vez, Ricardo se dio cuenta de que había construido una fortaleza. Pero ahora, las únicas personas que la habían hecho sentir como un hogar se habían ido. «Ata». El eco de los llantos de Mateo rebotaba en las paredes de mármol del penthouse. Era la tercera noche consecutiva. Ricardo caminaba de un lado a otro,
un brazo acunando así a su hijo, el otro tratando de frotar el agotamiento que se instalaba profundamente detrás de sus ojos. Mateo se retorcía contra su pecho, su rostro manchado y rojo, sus pequeños puños golpeando suavemente el aire. «¡Shh! Ya sé, campeón». «Ya sé», susurró Ricardo, su voz desgastada por la desesperación. «Estoy aquí. Te tengo». Pero Mateo no se detenía. No se había detenido en días. Desde que Sofía se fue. No es que hubiera renunciado. No realmente. Simplemente le había enviado un mensaje una noche después de su turno. «Necesito algo de tiempo. Gracias por todo». Sin explicación. Sin respuesta a sus mensajes posteriores. Ricardo tampoco había respondido. No sabía qué decir. El silencio entre ellos se había prolongado tanto que finalmente se convirtió en la nueva normalidad. Y ahora esto. Mateo se negaba a comer más de unos pocos bocados. Lloraba durante las siestas. Se revolvía en su cuna. Ninguna de las niñeras de respaldo funcionaba. Gritaba más fuerte cuando lo tocaban. El pediatra le había asegurado que era ansiedad por separación, pero Ricardo sabía que era algo más. Su hijo estaba de luto. El departamento, una vez lleno del suave murmullo de las canciones de cuna y la voz tranquila de Sofía, ahora se sentía demasiado grande, demasiado quieto, demasiado equivocado. En las primeras horas de la mañana, con Mateo finalmente dormido en sus brazos, Ricardo se desplomó en el sofá. Su camisa estaba húmeda por las lágrimas del bebé y le dolían los músculos. Pero no fue el agotamiento físico lo que lo deshizo. Fue el silencio. Buscó el control remoto y encendió la televisión, no por el ruido, sino por distracción. Luego se detuvo. En cambio, su pulgar se movió hacia la aplicación de seguridad del penthouse. Dudó, luego la abrió. Allí, en el archivo de la nube, estaban los clips. Días y días de grabaciones activadas por movimiento de la cámara de la sala. La mayoría eran intrascendentes, tardes tranquilas, entregas, personal de limpieza. Pero entonces lo encontró. Ahí estaba ella, sentada con las piernas cruzadas en el tapete de juegos, el pelo recogido en un chongo desordenado, todavía con ese mandil verde deslavado del café. Mateo se reía a carcajadas mientras ella se asomaba por detrás de sus manos en un exagerado juego de ¿dónde está el bebé? Su risa, tan libre, tan plena, atravesó directamente el pecho de Ricardo. Otro clip. Sofía leyendo en voz alta su voz suave y melódica mientras Mateo se aferraba a sus dedos. ¡Stro! Mateo dormido en su regazo mientras ella le acariciaba distraídamente la espalda, mirando por la ventana. Y luego, uno final. Sofía. Recogiendo sus cosas después de acostar a Mateo. Se quedó junto hasta la puerta durante mucho tiempo, simplemente de pie, mirando a su alrededor como si intentara memorizarlo todo. Sus juguetes, las fotos, el olor del hogar. Luego salió. Ricardo se quedó helado, la pantalla brillando débilmente en la oscuridad. Se le hizo un nudo en la garganta. Su visión se nubló. No recordaba la última vez que lloró. Quizás no desde el funeral, quizás ni siquiera entonces, pero ahora las lágrimas se deslizaban silenciosamente por su rostro. Nunca le había agradecido adecuadamente. Nunca le había preguntado por qué vino o por qué se fue. Había sido tan cuidadoso, tan controlado, con miedo a sentir demasiado, a esperar demasiado. Y ahora el peso de todo lo que no dijo lo aplastaba. Más tarde ese día, se paró frente al café donde la había conocido. El lugar se veía igual. El mismo toldo rojo desportillado, el mismo leve olor a expreso quemado en el aire. Pero cuando entró, la chica detrás de la barra era nueva. «Disculpa», dijo, tratando de sonar casual. «¿Sofía todavía trabaja aquí?» La chica levantó la vista de la vitrina de pasteles. «¿Sofía?», repitió. «Ah, no. Se fue hace unas semanas». El corazón de Ricardo se hundió. «¿Sabes a dónde fue?».
Ella negó con la cabeza. No, solo dejó de venir. Creo que se mudó. No estoy segura. Él asintió lentamente y salió. El viento habíase arreciado, cortando su abrigo. Se había ido. Y por primera vez en años, Ricardo Vega, el hombre que construyó imperios, que tomaba decisiones calculadas y no confiaba nada al azar, estaba de pie en una esquina, sintiéndose completa y absolutamente perdido. ¡Cha! Casi anochecía cuando Ricardo bajó del auto de aplicación y miró hacia el deteriorado edificio de departamentos. La fachada de ladrillo estaba descolorida, las ventanas manchadas por la lluvia de más temprano. Un dolor familiar se enroscó en su pecho. Aquí era donde Sofía había vivido, donde nunca había pensado en ir hasta ahora. Aferrando un pequeño paquete de papel en una mano, subió los crujientes escalones de la entrada y entró en el pasillo tenuemente iluminado. El aire olía vagamente a losa alfombra vieja y a limpiador con aroma a limón. Comenzó en el último piso y tocó en cada puerta, preguntando educadamente si alguien había visto a Sofía. La mayoría no reconoció el nombre. Algunos recordaban a una chica rubia y callada, pero dijeron que se había mudado hacía unas semanas. Nadie sabía a dónde. Ricardo dejó el paquete con el encargado del edificio, pidiéndole que lo dejara en el antiguo buzón de Sofía, por si acaso alguna vez regresaba. Dentro había una fotografía. Mateo sosteniendo un letrero de crayón, sus letras temblorosas y desiguales, del tipo que Sofía le había enseñado en chat a escribir. Decía, Mami Sophie. Debajo de la foto había una carta doblada escrita con la caligrafía usualmente nítida y profesional de Ricardo, pero ahora suavizada por algo crudo, sin filtros. Le fallé a la persona que sanó a mi hijo. No volveré a fallar. Si nunca vuelves a hablarme, lo entenderé. Pero si todavía crees, aunque sea un poco, en lo que teníamos, ven al Parque México el viernes a las 4 p.m. Sin presiones, sin expectativas. Solo la verdad. Rrrk. Ese viernes por la tarde, Sofía estaba de pie fuera de la entrada del parque. El aire era fresco. Una luz dorada se filtraba a través de los árboles cada vez más ralos. Apretó la carta en el bolsillo de su abrigo, su corazón latiendo tan fuerte que sentía que podría estallar. No había respondido. No había planeado ir, pero algo la llevó allí. No la curiosidad. La esperanza. Una esperanza silenciosa que había sobrevivido a pesar de todo. Y entonces lo vio. Ricardo estaba sentado en la banca de piedra al otro lado del lago, vestido con un suéter oscuro, su postura relajada, pero sus ojos distantes, observando el agua. A su lado la carriola sostenía a un Mateo que dormía plácidamente. Sofía se detuvo a unos pasos de distancia. Él la sintió antes de que ella hablara. Lentamente giró la cabeza y por unos segundos solo se miraron. El viento susurró entre los árboles, esparciendo hojas de color ámbar por el camino. Entonces Ricardo rompió el silencio. «Fui muy bueno construyendo muros», dijo sin mirarla. «Pasé años perfeccionando el arte, pero tú no intentaste derribarlos. Simplemente te quedaste ahí, paciente, amable». Sofía se acercó y se sentó a su lado, su voz baja. «Yo también construí muros», dijo. «Pensé que mientras menos amara, menos perdería. Pero entonces llegó Mateo, y no pude no amarlo». Otro momento de silencio pasó entre ellos. Ricardo finalmente se giró hacia ella por completo, su rostro abierto, su voz despojada de cualquier defensa. «Te traté como un riesgo, como alguien que podría perturbar mi mundo. Pero la verdad es que eres la única parte que alguna vez lo hizo sentir real». Los ojos de Sofía brillaron. «Entonces, ¿qué quieres, Ricardo?». Él exhaló, luego con cuidado, deliberadamente. «No quiero una niñera. No quiero a alguien que reemplace a nadie. Te quiero a ti aquí, como tú misma, como la mujer que Mateo eligió antes de que yo supiera que necesitaba hacerlo. Como la persona que no puedo permitirme perder de nuevo». Ella no respondió de inmediato. En cambio, miró a Mateo,
que se removió suavemente en su sueño, su manita aferrada quieta a la correa de su león de peluche. Cuando se volvió hacia Ricardo, su voz era tranquila pero firme. «Si regreso, no hay vuelta atrás a cómo eran las cosas». «Lo sé», dijo él con una pequeña y esperanzada sonrisa. «Y esta vez no huiré». Se quedaron sentados así, uno al lado del otro, sin necesidad de grandes discursos ni gestos dramáticos. Solo la verdad, solo la presencia. Y a veces eso es todo lo que se necesita para empezar de nuevo. Una historia terminó ese día, y una nueva, algo más tierno, más valiente y más real, comenzó. Era una suave tarde de finales de primavera, y la pequeña librería del barrio bullía de risas, murmullos y el crujido de los globos en la entrada. Adentro, una pancarta se extendía sobre el escenario. Presentación del libro «El bebé que dejó de llorar», de Sofía Herrera. Las filas de sillas plegables estaban llenas. Padres con niños pequeños en brazos, niños aferrados a libros, maestros, vecinos, los antiguos compañeros de Sofía e incluso algunos baristas familiares de pie cerca del fondo. Detrás de la cortina, Sofía alisó el dobladillo de su sencillo vestido blanco y exhaló lentamente. Su cabello dorado caía más allá de sus hombros, y un pequeño dije en forma de león descansaba en su clavícula, un silencioso tributo a Mateo. Se asomó por la cortina y sonrió. Ricardo estaba sentado en la primera fila, con Mateo en su regazo. El niño, ahora un alegre infante, aplaudió al verla. Ricardo también levantó la vista, su mirada firme y llena de un orgullo silencioso. Sofía subió al escenario. El aplauso fue cálido. Tomó el micrófono, carraspeó y habló desde el corazón. «Esta historia», comenzó con voz clara, «empezó en un día muy ordinario, en un café muy ordinario. Un bebé lloraba y nadie sabía por qué, hasta que alguien lo cargó. Alguien que nadie esperaba». La sala se aquietó. No sabía en ese momento que mi vida entera estaba cambiando. A veces el amor no llega con fuegos artificiales. A veces aparece en silencio, con una cucharada de papilla de avena y una camisa limpia. Una suave risa se extendió por la sala, seguida de un suspiro de emoción. Los ojos de Sofía encontraron de nuevo los de Ricardo. Él sonrió. Mateo sonrió radiante. Después del evento, mientras los invitados salían con libros firmados, Sofía salió a la luz dorada. Ricardo estaba de pie bajo un fresno cercano, con Mateo dormitando en su carriola. En la mano de Ricardo había una pequeña caja de terciopelo. No habló al principio, solo la miró como si ella fuera todo lo que siempre había esperado. «Tú me diste las palabras, ahora déjame darte la promesa». Le entregó la caja. A Sofía se le cortó la respiración. Dentro había un anillo simple y elegante. Grabado en el interior de la tapa de la caja estaban las palabras «Para la mujer que nos convirtió en un hogar». Ricardo se arrodilló. Sin escenario, sin cámaras, solo ellos. «Sofía Herrera», dijo suavemente, «¿serás no solo el hogar de Mateo, sino también el mío?» Las lágrimas brillaron en sus ojos. «Sí», susurró, 1000 veces. «Sí». 6 meses después, la cocina estaba llena de luz solar. Sofía estaba sentada en la mesa del desayuno, leyéndole animadamente a Mateo, quien se reía con cada voz divertida. Las barras estaban llenas de muestras de pintura y el boceto final de su proyecto soñado. El Rincón de Mateo, una acogedora cafetería-librería que abriría pronto. Desde el pasillo apareció Ricardo, con las mangas arremangadas y oliendo a café. Le besó la frente. «Estás radiante». Ella se rió. «Es solo el yogur de Mateo en mi cara». Él sonrió y le pasó una servilleta. «Sigues siendo lo más hermoso que he visto». Más tarde esa semana, celebraron el 3er cumpleaños de Mateo en el jardín trasero. Pastel de limón casero, globos amarillos, mesas plegables sobre el césped. La risa llenaba el aire mientras los niños jugaban y los vecinos charlaban. Una niña tiró del vestido de Sofía y preguntó: «¿Eres su mamá de verdad?»
Mateo corrió, abrazando a tierra a Sofía. «¿Es mejor?», declaró. «Es mi para siempre». Silencio. Luego sonrisas tranquilas. Sofía se agachó y lo abrazó con fuerza. Ricardo se paró detrás de ella, apoyando una mano firme en su hombro. Eran una familia, no de sangre, sino de amor. El cielo se tiñó de lavanda y oro mientras caminaban por el sendero junto al lago. Mateo corría adelante, riendo, persiguiendo patos con los brazos abiertos. Sofía y Ricardo caminaban detrás, de la mano, sin prisa, en paz. Una pareja de ancianos pasó a su lado sonriendo. «¡Qué niño tan hermoso!», dijo el hombre. «Bonita pareja. ¿Es el primero?». Ricardo sonrió. «El primero de muchos, esperamos». Sofía se rió, apoyándose en él. Y mientras la cámara se alejaba, con el lago brillando y la luz dorada proyectando largas sombras, la imagen que quedó fue simple. Una familia no hecha por casualidad, sino por amor, elegido libremente y nunca dado por sentado.